¿Estás buscando cómo hacer un login y un registro utilizando PHP MySQL? Has dado con el video adecuado. Vamos a ver cómo crear una autenticación de usuario. Además de eso, vamos a registrar usuarios de forma muy sencilla. Vamos a contemplar varios campos, correos, validaciones y además vamos a ver cómo se crea la base de datos y la interacción entre PHP y MySQL. Si eres una persona que ya está avanzada en este mundo de la programación con PHP, también te va a servir para reforzar algunos temas y algunos conceptos que ya hemos hablado en muchos proyectos. Lo que vamos a hacer es hacer un registro de usuario, usar un login y password y también te voy a explicar todo el proceso de concepción de la aplicación. Vamos a utilizar esta aplicación como parte de un registro para obtener cierta información. Muchos le llaman página de aterrizaje, que en este caso donde el usuario ingresa su información como registro de usuario y después adquiere lo que se le propone, como por ejemplo en este caso y con la aplicación lo que vamos a hacer es recibir información después de loguearnos y registrarnos. Este proyecto te puede servir, por ejemplo, si quieres ofrecer un servicio, un curso, un documento descargable, porque va a mostrar la interfaz de registro, después va a hacer un login y te va a mostrar el contenido una vez que los usuarios ya se registren. Este proyecto es muy sencillo, muy simple, pero el objetivo es hacer todo este proyecto paso a paso y explicando los puntos claves que nosotros debemos de contemplar a la hora de fabricar este proyecto. Este usuario, en este caso este registro, es muy similar a lo que hace por ejemplo frameworks como Laravel, donde ya tienen esta funcionalidad. Sin embargo, aquí el mecanismo de interacción la vamos a explicar paso a paso para que nosotros podamos entenderla y también vamos a ver cómo se construye, creando desde las interfaces gráficas, pasando por la base de datos y utilizando ciertos datos del usuario para pedirle el registro. Así que vamos a empezar. Primero te voy a explicar en qué consiste todo este proceso para que podamos entender y dialogar un poco sobre cómo lo debemos de construir. Te voy a mostrar también cuál es el producto final y ya después tú vas a elegir si lo quieres ver todo paso por paso, si lo quieres ver de hoy, mañana. Realmente te voy a decir que es un poco extenso, así que tómatelo con calma y adelante con la explicación y vamos a comenzar. Te voy a mostrar qué vamos a contemplar en este video. En este video vamos a hacer un login de usuario. Nosotros primero que nada aquí tenemos una interfaz gráfica donde podemos ver el login que nos pide, el correo y la contraseña. Y también tenemos dos botones. Aquí por ejemplo si nosotros presionamos inicio de sesión va a tener una validación para que yo rellene. Directamente la validación va a ser del lado del servidor y del lado del cliente. Aquí por ejemplo también tenemos el botón de registro donde nos vamos a registrar y nos va a pedir datos para que nosotros llenemos. Por ejemplo, en este caso, si nosotros nos registramos, pues vamos a ver aquí directamente que este registro se va directamente a la base de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poner una validación, vamos a trabajar con esa validación, vamos a poner el género, vamos a poner los cursos de interés. Por ejemplo, en este caso, vamos a registrarnos, vamos a poner también la validación de la contraseña, donde también si la contraseña no es igual, pues nos va a dar un mensaje de que no es igual y si nosotros ponemos esta contraseña pues también vamos a registrarnos. Una vez que nosotros nos registremos vamos a loguearnos, nos va a mostrar la interfaz de login donde vamos a escribir nuestro usuario y contraseña, donde por ejemplo en este caso nuestro usuario sería el correo y nuestra contraseña sería también la contraseña que utilizamos en el registro. Vamos a darle en iniciar sesión. Vamos a darle, se va a iniciar la sesión. Como te puedes dar cuenta, este es un panel al cual pues nos lleva. En esta práctica o en este caso, nosotros tenemos un curso para poder acceder a dicho curso. ¿Cuál es la mecánica? Cuando tú termines este desarrollo, podrás posiblemente dar acceso a ciertos usuarios para que descarguen tu información. A esto comúnmente le llaman leads o en este caso es la recolección de registros de usuario para que puedas enviar la información más adelante, porque toda la información que vamos a estar recolectando se va a ir directamente a la base de datos. Entonces, como te puedes dar cuenta aquí, tenemos un administrador, también tenemos varios enlaces, tenemos un contenido final que solo se va a obtener si nos registramos. También tenemos el botón de cerrar, donde nuevamente también se cierra ese registro y nosotros podemos volver a entrar una vez que nos registremos. Claro, esto estamos hablando
de los usuarios que van a registrarse en nuestro proyecto. Entonces, cuando nosotros le demos iniciar, pues vamos a ver nuevamente ese contenido. La idea de este proyecto es trabajar con toda la interfaz gráfica, la base de datos, los usuarios, en este caso el login, cómo validar información, cómo mostrar información, y que también tú lo puedas adaptar a tu proyecto y que también sepamos cómo funciona de forma sencilla, práctica y paso a paso, como nos gusta aprenderlo. Entonces, bueno, te voy a explicar cómo funciona todo esto a nivel conceptual para que después ya empecemos a programar, y te voy a mostrar también las herramientas, y a partir de eso vamos a empezar a codificar. Así que con esta pauta, pues vamos a continuar y te muestro el esquema para que veas cómo es que funciona todo esto que te acabo de mostrar. Así que vamos a continuar. Te voy a explicar el funcionamiento general de cómo se organizan las interfaces, la solicitud a la base de datos y cómo en general nosotros vamos a estar trabajando con este login y este registro de usuarios utilizando PHP y MySQL. Vamos a empezar. Primero que nada, aquí nosotros podemos observar cuál es el esquema general de este registro. Aquí podemos ver que tenemos a un usuario que hace primero que nada el registro para que esta información entre directamente a una base de datos. Entonces podemos ver en concreto que lo primero que necesitamos es identificar este registro para que se vaya la información a la base de datos. La base de datos va a estar representada por dos cilindros que nosotros le vamos a llamar en este momento base de datos. Una vez que este registro se vaya directamente a esa base de datos, la siguiente interfaz debe ser un login, porque una vez que nosotros ya nos registremos directamente a esa base de datos, esa información ya va a estar disponible para que nosotros podamos verificar. ¿Cómo lo vamos a verificar? Le vamos a llamar login, y se va a hacer mediante una interfaz gráfica también que nos va a enviar una solicitud a la base de datos con cierta información para que nosotros podamos detectar si esos registros existen en la base de datos. Si estos datos existen, lo que se va a hacer es consultar esa información y después mostrarle el dashboard, o en este caso el panel administrativo al usuario. Después de esto, una vez que estemos en el panel administrativo, que en este caso puede tener cualquier tipo de información y va a tener también la información del usuario, vamos a poder salirnos del sistema. Asimismo, si nosotros no entramos directamente en el dashboard, no vamos a poder salir, porque en este momento también nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Destruimos toda la evidencia de inscripción y de registro. Prácticamente así es como bosquejamos una aplicación general. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desglosar cada uno de los elementos de la siguiente forma. Lo primero que vamos a contemplar es que nuestra interfaz gráfica, le vamos a llamar registro HTML, va a ser presentada al usuario. Le va a pedir toda la información necesaria, como correos, nombre y todos los datos que tú necesites en un registro. Con la idea de que esa información se envíe a un documento. Este documento va a ser PHP para que este PHP recolecte toda la información utilizando el método POST. Es decir, nosotros vamos a enviar información desde el HTML, que son registros de los usuarios, hasta un documento PHP en donde se envía la información por el método POST. Asimismo, cuando estemos en la parte de registro, va a utilizarse una base de datos a la cual le vamos a llamar, pues en este caso, una conexión con la base de datos. Esto va a hacer que la información que nos envió el usuario, que en este caso es el registro, nosotros lo recolectemos y lo enviemos directamente a la base de datos gracias a una conexión. Vamos a pasar enseguida a esto porque nosotros ya identificamos este paso, este procedimiento que es el formulario de registro. Vamos a ver cómo funciona el formulario de login. El formulario de login realmente nos va a presentar una interfaz gráfica de usuario y contraseña, que en este caso vamos a utilizar un correo electrónico, un identificador. Si tú quieres utilizar un usuario, pues ahí te lo voy a dejar, porque nosotros vamos a utilizar un correo como la clave o usuario que va a permitir que se loguee. Aquí nosotros podemos ver que tendremos que crear una interfaz gráfica a la cual le podríamos llamar login HTML, que va a pedir toda la información, en este caso de usuario y contraseña, y lo va a enviar a un archivo, que en este caso va a ser un archivo PHP utilizando el método POST. Es decir, todos los datos que se recolectan, así como en el registro,
va a ser muy similar a la parte de login. Después de esto se va a conectar directamente a la base de datos para saber si esa información existe, si no existe, si el usuario y la contraseña son las que escribieron por el usuario, y después de eso ya nos redirecciona a un panel, el cual le vamos a llamar panel HTML, que después se va a convertir pues en un panel.php. Entonces, la idea general de este esquema es ver cómo funciona, cuál es ese proceso y qué es lo que sucede durante esta solicitud de información. Vamos a ver asimismo que cuando nosotros estemos en el dashboard o lo que quiera ver el usuario, a partir de eso va a estar en un documento panel.html o .php, va a ver la interfaz que nosotros le prometimos al usuario después de hacer login, y con esta solicitud, que en este caso va a ser get, nosotros vamos a poder destruir toda la evidencia, o en este caso las sesiones que ya el usuario dejó cuando se inscribió o cuando se logueó. Entonces, en este caso, nosotros cerramos toda la funcionalidad y nos salimos de la aplicación. Entonces, a grosso modo, este es el esquema que nosotros vamos a seguir en esta práctica. No te olvides que vamos a ver un registro, vamos a ingresar a la base de datos, vamos a hacer un login. Este login nos va a permitir verificar en la base de datos y después acceder a un panel donde nosotros le vamos a ofrecer al usuario lo que le hemos prometido si se registra y se autentifica. Y después va a poder salir el usuario. Pero con estas pautas pues ya empecemos a ver cómo desarrollarlo y te logueas. Una vez que te logueas, pues ya tienes contenido a tu disposición, que en este caso inicio de la aplicación. Bienvenidos, Caru. Este es el inicio de la aplicación, curso de biblioteca, sube al siguiente nivel, curso para crear un sitio web para restaurantes. Y entonces aquí le damos a adquirir el curso y nos lleva al curso ya para adquirir el complemento tal vez de un curso más completo. Pero este es un ejemplo, propiamente el contenido o el código que vamos a poner acá, pues va a ser indudablemente algo personalizable, el que tú le puedes poner y no necesariamente es este contenido. Así que como parte del ejercicio del ejemplo, pues nos va a servir para que lo podamos tener a disposición. Entonces, bueno, voy a subir este sitio, así que te voy a dejar en la descripción del video el sitio ya final. Lo voy a subir en un hosting para que veas la descripción del video y veas cómo se ve. Te puedes registrar, puedes ir ahí a probar el registro y ver cómo pues de alguna forma está disponible. Así que con esto pues ya complementamos prácticamente toda la parte del login y del registro de usuario, que pues sin duda ha sido un camino muy largo, pero entendible, y cada uno de los pasos que dimos pues fueron sustanciales para poder entender cómo fabricar un login de PHP y MySQL. Así que con esto pues me despido y nos vemos.